político de aquí te uso y aquí te tiro. No puede producir más disfunciones a las familias españolas de las estrictamente necesarias, y si pueden ser unas pocas menos, todavía mejor. Así es que les presento a nuestro nuevo invitado, que por razón de su cargo, pues tiene un ojo puesto, una atalaya privilegiada, se decía antes, para ver cómo se está produciendo todo el entorno de los créditos ICO, de los ERTES, de los pagos de lo convenido en los ERTES, de las soluciones que aparentemente les han querido dar los señores agentes sociales, estos que tienen unos sueldos maravillosos y que son hijos de unas subvenciones también maravillosas que pagamos todos a través del gobierno de turno. Esto afecta a todos los gobiernos y a todas las ideologías y a todos los partidos. Desde que yo soy niño ha sido parecido. Desde que les dieron los patrimonios sindicales, desde que les dieron la carta de naturaleza, a unos sí y a otros no, porque verán ustedes, hay sindicatos de los que no irán a hablar nunca y hay patronales de los que tampoco irán a hablar nunca. Bueno, don Fernando Santiago, muy buenas noches. Buenas noches. Presidente del Colegio de Gestores Administrativos. Sí, bueno, señor. Usted sí que está ahí con el catalejo. Y autónomo y gestor administrativo, porque vivo de mi trabajo. O sea que eso tiene muchísimo más mérito. Más en estos días. Cuénteme qué desde su atalaya que está viendo, o cuánta gente está todavía sin cobrar esa parte de marzo, esos 16 días de marzo. Bueno, es difícil de precisar en estos momentos porque, bueno, primero porque ya la información no llega como antes. El oscurantismo sigue siendo como el de antes y, por lo tanto, vamos por estimaciones. ¿Falta de transparencia? ¿Será posible que en este país haya, caramba, falta de transparencia en algo? Para mí toda la del mundo, desgraciadamente, y en todos los ámbitos, tanto de comunidades autónomas como nacional. Sí. Lamentablemente, eso ha sido lo más triste que hemos padecido. De hecho, los gestores administrativos hemos enviado más de 1 millón de WhatsApp y más de 400.000 correos electrónicos a asociados y a todo el mundo que lo ha querido, enviando todo tipo de información de la forma más objetiva, con la finalidad de que la gente estuviera informada. Nos llamaban médicos, abogados, ingenieros, gente de la calle, pidiéndonos información porque no recibían absolutamente nada de información, y montamos un gabinete de crisis que seguimos, donde todos los días mandamos 10 o 12 mensajes informando objetivamente de la parte que creemos que más interés en todos los aspectos. Pero a la pregunta que me ha hecho, que no voy a oírla, como hacen otros cuando les hacen preguntas. Sí, es bastante común. Eso yo no también, huyo ninguna como pregunta. La falta de transparencia Sí. Es un virus que nos recorre. Como no plantemos cara a eso. Bueno, yo tengo mi propia estimación, pero es la mía, no es oficial. Yo estoy convencido que más de 200.000 personas en estos momentos todavía no han podido cobrar. Estoy absolutamente convencido por los plazos de hace 20 días en que había más de medio millón. Y no creo que hayan sido capaces en el Gobierno de la Nación, en este caso en la Administración Pública Estatal, no creo que hayan sido capaces de solucionar el problema. Entre otras cosas porque generaron tal galimatías ellos mismos que no han sido capaces de solucionarlos. Porque el problema es que ellos han generado el embudo, ellos han generado una norma mala, ellos han generado un procedimiento malo y la conclusión es un resultado malo. Sí. Y esa es así de claro. Es que no hay otra. Cuando tú lo haces mal todo, desde el principio hasta el final, tiene que salir mal el resultado. Pues estoy pidiendo a ver si es posible que nos pongan un total de María Jesús Montero, la portavoz del Gobierno, de hoy mismo, en el que presumía de que la maquinaria funcionarial, que depende del Gobierno, funciona como un reloj, decía ella, funciona como un reloj. A ver si me lo encontráis y se lo pongo. Antes le voy a preguntar. ¿Puedo contestar luego a la señora ministra? Hombre, faltaría más. No la he oído, porque yo ya no oigo lo que dice. Me dedico a leer el boletín oficial del Estado. ¿Qué se cree? ¿Que ha venido a Antena 3? Pues claro que va a poder contestar lo que usted quiera. Dígame una cosa, esto era una broma aquí entre el caballero y yo, que no tiene... Yo quiero mucho a mis amigos de Antena 3. Dígame una cosa, hay empresarios que todavía no saben si su ERTE está aprobado, si no, ¿y por qué? A ver, por lógica, y puesto que no hay contestación, el ERTE es positivo, pero que hay empresarios que no han recibido todavía notificación ninguna, sí, que evidentemente pensamos que el ERTE... por los plazos en que han pasado ya, que ya sí que han superado todos los plazos, como se diría un joven del mundo mundial, ya se entiende por ser positivo, sí, pero que hay muchas miles de empresas que no han recibido notificación, también. Lo que pasa es que las que no recibieron notificación, si en el plazo de los 5 días desde que lo habían solicitado hábiles, 7 naturales, para que cualquiera de los que nos oiga lo tenga claro, no se había contestado, y 10 días más tarde, hábiles, que son 13, 14 naturales, no te ha llegado la resolución, o sea, 21, pues se entiende aprobado el ERTE por silencio positivo.
Entonces, todo aquel que lo haya presentado hace más de 20 y tantos días, pues tiene suerte, aprobado por silencio positivo. Pero falta que el SEPE tenga la notificación a los trabajadores del desempleo y, sobre todo, lo fundamental, que el trabajador cobre. Porque puedes tener absolutamente todo y el trabajador llamándote diciendo que es que no he cobrado. Pero esto lo tratamos así, con esta displicencia, pero hay una cantidad de dramas humanos que luego te pasas por el banco de alimentos o donde dan comida, donde pueden dar comida para atender necesidades muy imperiosas, y te das cuenta de que hay una importante capa de la sociedad española que vive al día y que si no tiene ingresos, pues está absolutamente al albur de no pagar el alquiler, de ser desahuciado, de perder el piso donde está, o en fin, de ingresar para poder comer, que es lo mínimo básico que uno demanda. Estamos de acuerdo. Es verdad que los que al final estamos con la habitualidad, hay veces que incluso hasta soltamos una sonrisa, pero eso es como el que está en el tanatorio con un fallecido y para soltar esa rabia que tienes interior sonríes o te ríes ante un pequeño chiste que hay. Pero es indignante lo que ha ocurrido y es indignante lo que está ocurriendo, y sobre todo además porque los profesionales de esto nos pusimos a trabajar e hicimos los deberes, porque lo difícil no era los ERTES aprobarlos, lo difícil no era los ERTES pagar, lo difícil era hacerlos y presentarlos. Hombre, me alegro que lo cuente. Cuéntelo, ¿cómo es esto de difícil? Es súper complicado, hay que hacer una memoria, hay que hacer unas instancias, había que hacer veintitantas notificaciones, había que recoger en teoría la firma de cada uno de los trabajadores, aunque fuera por correo electrónico o de alguna forma que se notificaran, que te dieran las cuentas suyas corrientes para notificar todo eso al desempleo. Todo eso, los que nos dedicamos a esto, lo hemos hecho en 5 días. Es decir, desde que se hizo el decreto de estado de alarma, que empezaron los ERTES, en el primer día ya estábamos presentando y al quinto o sexto día ya habíamos presentado más del 80 o del 90% de los ERTES. Entonces, ¿cómo puede luego a mí decirme la ministra o el Sursun Corda que lo han hecho bien cuando 30 días después en Madrid había 65.000 empresas? Se lo digo así, señora ministra, 65.000 empresas a las que no se había notificado al Servicio Público de Empleo Estatal. Y lo tengo por escrito, y cuando quiera la señora ministra, la veo en la cara y le enseño el correo donde tengo un funcionario público quejándose de que 65.000 empresas en Madrid no están grabadas en el Servicio Público de Empleo Estatal porque en este caso la Comunidad de Madrid, que era la que tenía la obligación, no había pasado el disco duro con los datos todavía. Cuando esas 65.000 empresas nosotros sí que las teníamos presentadas a los 5, a los 6 días de haberlo hecho. Entonces, ¿para qué hemos trabajado? ¿Para qué hemos estado 20 horas? ¿Para qué nos hemos matado la vida nosotros, los ciudadanos, la gente desesperada? Para que luego los servidores del orden público, los servidores públicos que tanto dicen que cobran todos los puñeteros meses, porque nosotros, los autónomos, cobramos si trabajamos, si no trabajamos no cobramos. Los trabajadores cobran los que pueden de las empresas que le pagan. Pero no se nos olviden, estos señores que están en los gobiernos son funcionarios públicos y cobran todos los meses religiosamente y no están haciendo sus deberes. A mí me hubiese gustado que les pagaran por producción, porque si fuera por producción iban a tardar, desde luego, en cobrar mucho más de lo que van a tardar algunos trabajadores. No se me sulfure, no, es que me indigno profesionalmente. No, si es que a mí lo que me preocupa es su salud. No, si ya se me indigna aquí, cuando vea lo del reloj, la comparativa de doña María Jesús Montero le va a dar un algo. Vamos a escucharlo, tranquilo. Y yo tengo una altísima confianza en que aquellos que están prestando un servicio político, por tanto un servicio público, están poniendo lo mejor de sí mismos sin escatimar ni en tiempo, ni en hora, ni en ninguna otra cuestión en la que pudiera eso no aportar o perjudicar directamente a los ciudadanos. De la misma manera lo hace el Gobierno de España. Y además diría, yo siempre prevengo contra aquellos que justamente en los momentos de dificultad, en los momentos donde es más importante que la administración pública funcione como un reloj, donde todos tenemos que tener la capacidad de hacer que la vida le sea sencilla al conjunto de los ciudadanos, que se planteen discursos o cuestiones que tienen más de populismo, en el sentido de intentar denostar el papel que juegan las administraciones públicas, el sector público, el valor de lo público sobre el conjunto de la sociedad. Cada vez que se discute efectivamente las instituciones, su propia legitimidad o su manera de desarrollar los compromisos colectivos, creo que algo hay de esa parte en la que, insisto, formaciones políticas populistas intentan denostar la actividad de lo público, y yo reivindico, y este Gobierno reivindica, que en este momento más que nunca hay que resaltar la importancia de lo público. Bueno,
Don Fernando Santiago, no se preocupe por lo del populismo, que eso va referido, entiendo yo, que tampoco soy un especialista en la interpretación de Chiqui Ministra, pero entiendo que va referido a Pablo Casado, porque una hora antes o algo así, el líder del PP le acaba de reclamar a Pedro Sánchez que reduzca vicepresidencias, que reduzca ministerios y que reduzca gasto. De ahí lo del populismo. O sea, lo del populismo lo dejamos aparte, como si no fuera con nosotros. Ahora, presumir de que esto funciona como un reloj. Mire, si estas manifestaciones las hubiese visto en directo, ahora son en diferido las manifestaciones, aunque nosotros creo que estamos en directo, yo diría que es la estupidez de las 20:01. Eso es lo que yo diría en primer lugar. Mire, los funcionarios públicos, yo me quito el sombrero por ellos, porque sí, hombre, sí, han hecho lo que han podido y como han podido. No equivoquemos el trabajo del funcionario público con el trabajo de la administración pública en cuanto a los políticos que tenemos. Mire, cuando se decretó el estado de alarma, de las oficinas de la administración pública, en muchos casos, iban familiares con los coches a recogerles para llevarse el ordenador a casa para poder trabajar. Pero cuando digo el ordenador, que nadie piense en un iPad o en un portátil, no, el ordenador. La torre. La torre, efectivamente. Conectarla como podían, con las wifis que tienen en sus casas o los sistemas como se ha podido, etcétera. Ahí se ha estado trabajando el tiempo que se ha podido trabajar, pero las administraciones públicas han cerrado todas. Todas. Entonces, si funciona como un reloj, ¿por qué han cerrado todas? Si funciona un reloj, ¿por qué no había planes de contingencia para funcionar? ¿Por qué no se han podido presentar? ¿Por qué tenemos el registro civil que está inundado y que no da abasto con los certificados de función? ¿Por qué tenemos las distintas oficinas de administraciones públicas de Hacienda que cerraron todas? ¿Por qué la gente no podía apuntarse al paro ni renovar su desempleo porque estaban cerradas las oficinas de empleo, etcétera, etcétera, etcétera? Y entonces empezamos con el teletrabajo y el certificado digital. En un país donde el 75% efectivamente se hace de forma telemática, pero no se dice por quién. Porque lo que no dice la señora ministra, que se lo digo yo, que me lo conteste algún día si puede, es el EDNI, el famoso DNI electrónico, ¿qué uso tiene? Se lo digo yo, el 0,02. Todo lo que se presenta telemáticamente se presenta a través de colaboradores sociales, se presenta a través de gestores administrativos, a través de abogados, a través de graduados sociales, a través de gente que nos dedicamos a ayudar y asesorar a la ciudadanía. Casi nadie tiene su... y el que tenga el carnet de identidad, que lo saque, que coja el chip y que pruebe a ver si funciona. No ha funcionado nunca, ni funcionará. Yo lo he hecho. Y no funcionan. Y aunque funcione, tiene que usted a la comisaría que le den una clave de 40 dígitos. Aún así lo he hecho. Y luego no se instala. Y la he puesto 20 veces. Y no consigo porque el día que no funciona no sé qué, no funciona no sé qué. Lo que ha funcionado como un reloj, perdóneme que se lo diga, es la colaboración social, que es diferente. Es decir, aquellos señores que nos dedicamos todos en general a tramitar en nombre de los ciudadanos con la administración pública. Eso sí ha funcionado, porque el día 31 de marzo sí se pagaron todos los seguros sociales, a pesar de que estábamos en estado de alarma, y se presentó todo. Para el 20 de abril y ahora 20 de mayo también se han presentado todos los impuestos, haya pasado lo que no haya pasado. Luego el que tenga dinero pagará y el que no, no. Pero presentarse se han presentado. Se siguen presentando los seguros sociales. Los ERTES se presentaron todos. ¿Eso los ha hecho el gobierno? ¿O los hemos hecho los colaboradores sociales? ¿O los hemos hecho la ciudadanía? Aquí lo único que está funcionando, y los ciudadanos, que son más responsables que su gobierno, los colaboradores sociales, los abogados, los gestores administrativos, etcétera, que hacemos todo lo que podemos con una administración pública que está cerrada, con unos funcionarios públicos que la mayoría no pueden trabajar porque los han mandado a un teletrabajo sin tele y sin trabajo. Y con simplemente su voluntad, pero es que con buena voluntad las cosas no funcionan, las cosas funcionan con inversión, las cosas funcionan con dedicación, las cosas funcionan con información y sobre todo aupando y no diciendo cosas que no son ciertas, no confundiéndonos a todo el mundo, no diciéndonos que un parado no es un parado, no diciéndonos que un señor que está en un ERTE no es un parado. Entonces, ¿qué es? Entonces, a mí que me digan qué es. O sea, a mí me enseñaron cuando estudié la carrera hace 30 años que un señor que cobraba del desempleo y que no podía ir a su empresa a trabajar era un parado. En el caso de los ERTE es una especialidad en virtud de la cual... No, resulta que ahora los señores de ERTE son unos señores subvencionados a los que se les ayuda a sobrevivir. No, perdón, estos señores quieren trabajar. Y sus empresas quieren que trabajen. No nos olvidemos que ningún empresario despide por capricho. Yo llevo 30 años y no he visto todavía ningún empresario que despida porque este le cae feo, le cae gordo o no. Un tío que trabaja en condiciones no lo despides nunca. ¿Es un activo? Absoluto. Don Fernando, absoluto. Permítame un momento porque quiero que Fernando Soto, que está por la zona de San Chinarro, aquí en Madrid, nos cuente pues alguna queja vecinal que tiene que ver con el comportamiento del gobierno en esta gestión del COVID-19. ¿Es así, Fernando? Uy,
Veo que está lloviendo por ahí, por donde te encuentras. Sí, buenas tardes. Hoy hemos cambiado las cacerolas. Bueno, lo han hecho los vecinos, han cambiado las cacerolas más bien por los paraguas porque el tiempo hoy no está acompañando, pero tampoco eso ha conseguido que ellos se queden en casa. Han salido aprovechando que ya es la hora en la que se puede dar paseos con sus banderas y llevan aquí ya un rato protestando. Lo podéis escuchar en lo que están gritando, cánticos contra el gobierno, porque dicen ellos, lo han estado diciendo todos estos minutos que llevamos aquí, el gobierno de Pedro Sánchez, dicen, está coartando sus libertades. Por eso están haciendo estas convocatorias, esas concentraciones todos los días a las 8 de la tarde en varios puntos de Madrid, de la capital. También se han repetido en el barrio de Salamanca desde el pasado domingo, donde tuvo que intervenir incluso la Policía Nacional porque había congregaciones de personas sin guardar la distancia de seguridad. Hoy en esta, de momento, no hay ningún problema, casi todos están con sus mascarillas, guardando el ciento a bordo también la distancia, y sí destacar un pequeño incidente que se ha producido hace tan solo unos segundos. Una vecina ha salido desde uno de sus balcones a protestar porque estaba en contra de esta protesta que están llevando a cabo y le han recriminado su comportamiento, Xavier. Bueno, me alegro de que no haya presencia policial. Ayer ya tuve que hacer aquí una advertencia muy seria, porque la policía es un organismo muy serio en nuestro país, nos fiamos todos de ellos, de la Guardia Civil igual o más, y cuando dan signos de que están actuando políticamente, que están actuando de una manera represora de las libertades, hablemos claro, no es otra cosa. ¿Por qué tienen que ir las unidades policíacas a cerrar la calle Núñez de Balboa porque los vecinos protestan con cacerolas desde su ventana? Eso no es para lo que están creados, se están equivocando mucho y lo pagarán en términos de credibilidad, porque es una pena, porque tienen una enorme credibilidad en nuestro país, se la han ganado a pulso. Y anda que no le costó a la policía que la desvincularan de Franco, ¿eh? Pues a ver si ahora la van a desvincular con otros totalitarios, ¿eh? A ver si ahora la van a vincular, como claro, hacen esos servicios absolutamente necesarios de reprimir manifestaciones de los pocos que salen o que usan la cacerola y identifican al que lleva la bandera de España en el coche si se acerca a la Castellana un sábado. Pues hombre, yo creo que o le han prohibido, fíjate, es que esta es sensacional, ayer la enseñamos aquí, la T4, Barajas, la terminal Adolfo Suárez, la principal en España, en el tráfico de aviones. Bueno, pues ahí estaba la policía, era tan extraordinario, había tal cantidad de gente que la gente pues sacaba el móvil y filmaba, mira, aquí no cumple nadie ninguna medida de nada. Ese es el impulso que lleva a un ciudadano a sacar el móvil para que lo vean en casa o para colgarlo en las redes. Colgarlo en las redes, claro, ese es el oscuro propósito de la policía. La policía empezó a detectar quién estaba grabando aquello, a identificarlos y a decirles que lo tenían que borrar. Hasta que mira tú, qué mala suerte, que toparon con uno que tiene la acreditación, porque lo es, diputado en las Cortes. Y les dijo, que usted me dice a mí que qué, que cómo. ¿Usted quién es usted? No, soy el comisario de Barajas. Pues mire, va a ser que no, va a ser que no. Yo grabo porque esto es un sitio público que pertenece a ENA y usted hace las funciones de control que quiera, pero desde luego a mí no me amilana. Y gracias a ese diputado tenemos algunas de estas imágenes y algunos vídeos de lo que allí pasó, donde es evidente que no se cumplía ninguna de las normas de seguridad. Así es que, ojito, ojito, señores que mandan en la Guardia Civil, que mandan en la Policía Nacional, a ver qué obligan a hacer a sus agentes, porque eso ya hay unos sindicatos ahí que harán, imagino, su trabajo y que les pondrán las peras a cuartos si es que han dado alguna orden inapropiada a sus agentes. Bueno, volvamos con lo nuestro, don Fernando Santiago. Si me permite, hay un tema que todo el mundo ha pasado de alto por este tema de coartar las libertades. No voy a entrar en coartar el tema de la libertad de derecho a reunión porque no soy constitucionalista, pero como se ha mentido tanto y se ha desinformado tanto, yo así que me gustaría decirle a mucha gente que ha podido ir a sus negocios y que no les han dejado cómo les han mentido. Porque, por ejemplo, los autónomos en ningún momento del estadio, de todo el estado de la pandemia, han tenido prohibido salir a trabajar. Incluso en los momentos donde se declararon actividades esenciales y no esenciales, se podía ir a determinados negocios. Por ejemplo, un taller automóvil, sus empleados no podían trabajar, pero el empresario autónomo sí podía ir.
un relojero no podía tenerla abierta la tienda al público, pero sí podía reparar negocio en su tienda relojes, y no se le dejaba. Y cuando él salía, la policía te paraba, te hacía dar la vuelta, en el mejor de los casos, o te multaba con 600 euros porque la propia policía no estaba informada. El Jueves Santo yo estuve 25 minutos de reloj con un policía discutiendo sobre si podía ir a trabajar o no a mi oficina, y hasta que no le saqué el boletín oficial del Estado que lo llevaba y le di con él en la cara prácticamente, no me dejó continuar y me quería multar. A pesar de todo, se tragó la multa y me siguió con el coche de la policía durante los 5 minutos que me quedaban para llegar a mi oficina. Y ojo, que me pilló a la vuelta de la esquina de aquí, como quien dice, que no me pilló yendo a Soria, sino que le dije, mire, voy 2 calles más allá. Bueno, pues hasta con el propio boletín oficial del Estado, él, como agente de la autoridad, estimaba que yo no podía trabajar ese día. O sea, sepan los señores autónomos que a lo mejor tuvieron esa delicada multa por parte de algún agente de la autoridad, ustedes sí podían ir a trabajar. Basta con enseñar ese BOE, ¿no? Y hacer un recurso a la multa. Que me digan en qué parte del boletín, en cuál de todos los miles de reales decretos leyes que se han editado, más el Real Decreto del Estado de Alarma, que me digan dónde dice específicamente que un autónomo no puede trabajar. Es más, el Real Decreto de Estado de Alarma afecta al comercio minorista, no al mayorista. En eso se han basado en muchos casos para rechazar ERTEs, en que el comercio mayorista sí podía abrir y sí podía vender. Y yo pregunto, en una tienda de ropa, si la tienda de ropa está cerrada, no puede vender al público, el público no puede comprar, ¿qué hace el mayorista? Bueno, pues ha habido ERTEs que han sido rechazados. Mira, otro caso, las grúas. A las grúas al principio, y el gobierno tuvo que rectificar como 25.000 cosas, las metieron como que no podían funcionar. Entonces los gobiernos dijeron, pues todo el mundo a los ERTES. Ahora cuando haya un coche que se rompa, que lo remolquen a hombros. Luego los declararon actividad esencial. Tampoco ha servido mucho porque al final los coches se han movido poco. Pero es que es una incongruencia, una detrás de otra. Se nota que no están en la calle. Si el problema no son las medidas en derecho, no son las medidas de boletín oficial del Estado, que incluso hasta son bonitas, quedan bien. Bueno, en eso hemos perdido mucha calidad. Tú también, que llevas 30 años en el oficio, antes un BOE era una cosa, era un instrumento de relojería, donde había un maestro orfebre que componía, que se conocía las leyes. Le invito a que lea el Real Decreto de Estado de Alarma. Había un párrafo que ¿cómo hablaba? No me acuerdo ahora mismo, que decía una barbaridad, que supongo que lo habrán corregido, pero que hablaba de todo lo contrario, utilizaba la palabra contraria, es que no me acuerdo, era una barbaridad de palabras, y cuando lo vimos dijimos, es que hasta para esto. No, sí, es que al final, el problema es que, mire, antes había unos profesionales que escribían los BOEs, que conocían las leyes, que las habían por lo menos transcrito, y que tenían cierta idea de, pues, del Estado en su conjunto. Esto va a afectar a aquella ley que hace 3 años que hicimos de aquel ministerio, vamos a verlo, estudiémoslo. Ah, pues sí, esto queda confuso, habría que ser más claros, rectifiquemos el redactado. Y en los ministerios los que mandaban eran los que se conocían la manera de hacer ese texto legal. Bueno, pues yo decía ahora siempre, ya no. Yo hasta hace poco decía siempre que yo no leo los periódicos ni oigo las noticias, que me dedico a leer el boletín oficial del Estado, que es el único que dice la verdad. Hasta que hace poco un amigo mío me dio un zasca y me dijo, menos desde que inventaron la corrección de errores. Sí. Le dije, pues sí, tienes razón. El problema es que ahora es el comisario político que está en Fomento el que escribe lo de el otorgamiento de casas a las personas que están en no sé qué. Y el otro es el que escribe las normas de empadronamiento, que se arma otro pollo singular, que luego no se corrigen. O sea, ahí quedan, cuidadito. Vamos a hacer, si me lo permite, una pausita de publicidad, serán apenas 2 minutos, cuando queráis. Bienvenidos a Lodosa, Navarra, un pueblo que vive por y para la verdura. Hoy no vamos a hablar de sus famosos pimientos del piquillo, hoy vamos a hablar del espárrago, el espárrago de Navarra. Para ello estamos en una de las fincas de Conservas Perón, uno de los principales fabricantes de Navarra. Del espárrago os podría contar muchas cosas, pero os voy a decir una que me dijo mi abuelo. El espárrago lo que hay que hacer es madrugar mucho, porque el espárrago es todo agua y hay que hacerlo en la máxima brevedad de tiempo posible. Como nosotros decimos, de la mata a la lata. Y ahora, si me lo permiten, en honor de todos ustedes, les voy a sacar un espárrago de Navarra. Mira qué majo, qué buen espárrago, en honor de todos ustedes.
y decirles desde aquí mandar un mensaje de mucho ánimo y mucho cariño a toda España. En Intereconomía estamos cambiando para mejorar. Afrontamos el reto tecnológico y lo lideramos. A partir de ahora podrá encontrar todo el contenido de nuestra televisión de una forma rápida y sencilla. Tan fácil como entrar en nuestra página web eltorotv.com y elegir qué quiere ver. Desde su ordenador, su tableta o su teléfono. En El Toro TV. Desde el Club de Amigos te proponemos unos lotes de libros para que puedas leer, aprender o regalar. El lote Historia de los heterodoxos españoles, escrito por Marcelino Menéndez Pelayo, compuesto por 2 volúmenes. Este lote de libros constituye el mayor estudio jamás escrito sobre la persistencia hispana en la fe católica. Un estudio que establece un alucinante viaje por todas las herejías que trataron de echar raíces en nuestro suelo, sin que ninguna lo consiguiera. El lote Heterodoxos lo podrás adquirir por un precio de 29,99 euros más gastos de envío, 5 euros en toda la península, 10 euros en Islas Baleares y 15 euros en Islas Canarias, Ceuta y Melilla. No te quedes sin él. Espero que estén disfrutando tanto como yo de esta entrevista con don Fernando Santiago, porque conoce lo suyo, conoce el métier y además pues lo expresa con toda claridad. Por ejemplo, decía usted que no pisan la calle. Nada. Yo me quedo con las fotografías de lo que la gente dice, ¿eh? Nada. Bien, fíjese si no pisan la calle, que el gobierno acaba de prohibir las rebajas. Dice que para evitar aglomeraciones. ¿Es que piensa el gobierno que la gente va con el bolsillo lleno, dispuestos a ir de rebajas? Hombre, ¿en qué mundo vive esta gente? Por cierto, antes habría que tener abiertos los establecimientos de la fase 2, ¿no? Porque claro, están que trinan. Claro, todos estos que dependen de las compras, por ejemplo, el Corte Inglés, por ejemplo, Leroy Merlin, todo gobierno que yo puedo aguantar con esta estructura porque tienen unas plantillas, gobierno que yo puedo aguantar con esta estructura porque tienen unas plantillas que son de las más gordas de España. Bueno, pues no, ellos a prohibir las rebajas para no producir aglomeraciones. Esta es sensacional. Pero es que solo piensan de un lado, perdón que se lo diga, solo piensan de un lado. Dice, vale, para que no haya aglomeraciones prohíbo las rebajas. O sea, prohíbo las rebajas para hundir más todavía al pequeño empresario, que era lo poco que le podía quedar de lo que no ha podido vender, para intentar vender algo, aunque solo fuese la gente diciendo, bueno, pues mira, ya que hay rebajas, voy a intentar comprar algo. No, llámelo caro. Esto es pues, como lo de ir a comprar dentro de tu propio término municipal, o que puedan abrir poco a poco las peluquerías. No, pueden abrir las peluquerías, pero solamente pueden ir con cita previa y aquellos que residan en su término municipal. Muy bien. Mi caso, vivo en Las Rozas, trabajo en Madrid. Mi peluquería está a 50 metros de mi oficina en Madrid. Quiere decir que yo vengo a Madrid a trabajar. Y cuando tenga que ir, no a cortarme el pelo, porque tengo poco, pero bueno, por lo menos a arreglarme la barba, tengo que hacer otros 25 kilómetros a Las Rozas para ir a una peluquería de Rozas. No puedo ir a abajo, porque si nos pillan, es multa, porque no estoy en mi término municipal. Los bares, las terrazas. Dicen, reducción de terrazas. Y yo dije el primer día que parece que algo han hecho caso. Y no es mejor ampliar las terrazas. Que ahora que estamos todos solidarios, luego se nos acabará la solidaridad, pero ahora que estamos todos solidarios, los vecinos van a entender que se pongan 10 mesitas más para que esto esté más holgado y poder bajar, incluso el propio vecino poder bajar. No, vamos a reducir un tercio. Resultado, no abre nadie, ¿eh? Si no van a abrir, pues, ¿cómo vas a abrir? Pues si es que te interesa más. Yo tengo empresas que me dicen, no, es que me interesa mientras que continúe el estado de alarma, que sigan en el ERTE, porque en estos momentos pierdo menos dinero cerrado que abierto. Que abierto. Que mal abierto. Porque además ya no te dicen gano menos, te dicen pierdo menos. Vamos a la hotelería. Vamos a ver qué pasa con los hoteles al final. Vamos a ver si los hoteles o las grandes cadenas no abren hasta el próximo año. Porque las grandes cadenas han hecho sus números, ¿eh? Y a las grandes cadenas les va a salir más rentable tener los hoteles cerrados hasta que empiece la temporada del próximo año que tenerlos abiertos. Porque un hotel necesita un 60, un 65, un 70% de ocupación para estar en punto cero. Si abres y estás al 30, pierdes dinero. Pues para eso tienes cerrado y dejas el vigilante y el de mantenimiento, que te sale más barato y la gente en ERTE, con lo cual no estimulamos economía. Con las rebajas, pues lo mismo, porque si con rebajas íbamos a abrir y íbamos a recuperar a 1 o 2 empleados para que atendiesen, aunque fuera
más coordinado, Sí, más sí, tiempo sí. detrás, pues ahora no recupero eso uno de los empleados. A mí es que lo que me gustaría es que hubiese un ERTE de la gente que está en el gobierno para que vieran lo que es llegar a fin de mes, para que vieran lo que es no tener dinero, para que vieran lo que es ya en estos momentos, que es una realidad, que no hay dinero y que vean la tensión que hay en la calle. ¿Cómo ahora vas a una farmacia? Voy a poner un ejemplo. De las farmacias. O sea, en las farmacias, hoy, con las famosas mascarillas. Ayer empezaron las mascarillas en la Comunidad de Madrid, el reparto. Muy loable. Gratuito. Porque lo ha hecho gratuito, sí. Pero lo de gratuito significa que tú vas a la farmacia y te la dan. Pero gratuito no es dame el bolígrafo y me lo llevo, no. Gratuito es que tengo que ir con mi tarjeta. Se la entrego al farmacéutico. El farmacéutico la pasa por el ordenador, comprueba que está. Entonces se sí. encuentra con que está petado el sistema. Exacto. Sí. O no funciona, o tarda. Y eso no es lo grave, porque bueno, está esperando. Lo grave es que se produce una cola de gente que necesita medicamentos de verdad, que se empiezan a poner nerviosos, que qué pasa, que van a decir, paga una puñetera mascarilla, que estamos aquí. Llegan las farmacias y dicen, mire, como esto no puede ser, vamos a hacer una organización. Vamos a poner unos horarios de dispensa de mascarillas. Ahora llega el señor a la mascarilla, se indigna, se cabrea y se lía a puñetazos, a chillidos, a golpes, porque la gente está muy nerviosa y lo va a estar más. Porque hasta ahora estamos en el shock de la pandemia y en el shock de los ERTES. Pero esto se acaba. Y cuando llegue la realidad de que salgas y no tengas trabajo, cuando llegue la realidad de que no tengas para pagar, la gente se va a disparar. Decía usted la policía, que en términos generales la policía es muy buena y lo hace muy bien. Además, yo tengo hermano policía. Pero Sí, cuando hacen lo que tienen que hacer. cuando hacen lo que tienen que hacer, porque hay mucho policía que se cree vaquero del oeste. Yo soy el defensor de la policía, no me merezco medalla. Pero también me gustaría decirle al director general de la Policía de la Nacional que vigile a sus policías por la noche cuando circulan, a ver cuántos coches de la Policía Nacional paran en los semáforos en Madrid. Porque me gustaría que algún día un cámara se diera una vuelta por Madrid y viera todos los coches de Policía Nacional cómo paran en los semáforos. Ni uno. Y todo lo que la municipal para y todo lo que la Guardia Civil respeta la seguridad vial, lo de la Policía Nacional ya en algunas veces raya la vergonzonería. Pero digo, la policía, en estos momentos todavía con la policía hay un cierto miedo, el estado de alarma, da una posición, etcétera. Señores, y lo digo y me arriesgo a decirlo de lo que ocurra dentro de 15-20 días. Vamos a ver qué pasa cuando se acabe el estado de alarma. Cuando alguien salga a la calle y le diga al señor policía, usted ya no tiene la fuerza que tenía antes, que me va a decir usted como que no voy a grabar. Que no voy a grabar, o que no voy a hacer esto, o que no me va a dejar usted en la esquina de al lado. ¿Pero cómo? Porque antes tenían una excusa, el estado de alarma, habrá conculcación o no habrá conculcación del derecho de reunión o del derecho de desplazamiento. Insisto, no entro en eso, ya serán los tribunales los que lo digan. Pero cuando tengamos claro que no hay estado de alarma, no hay conculcación. Entonces la gente querrá manifestarse, querrá salir, etcétera. Entonces vamos a ver qué ocurre cuando uno le digan que no. Vamos a ver si no tenemos estallido social y vamos a ver si no tenemos problemas de robo. Y esto no es populismo ni alarmismo, es realidad. No hay dinero, el dinero se acaba. Si ya veníamos justos, no va a haber dinero. Y cuando uno no tiene dinero para pagar la comida y tiene niños que lloran, al final lo saca de algún sitio. Y vamos a tener un problema muy serio, si no... Pero es que eso a nadie le importa. Pues mira que es un análisis de la cruda realidad. Que yo le agradezco, don Fernando Santiago. Dígame otra cosa. Algunos que no estamos en su oficio y no conocemos algunos guiños que te da la vida, la realidad, no supimos interpretar esto. Yo el primero. Yo tuve dudas. Durante algún tiempo contaba que lo de los ERES se debía a que no se habían reforzado los servicios de los funcionarios, que el teletrabajo funcionaba más bien mal, que ya se sabía que los ordenadores de los funcionarios de la Seguridad Social o de los servicios de empleo, en general, todos los demás están por debajo de la calidad de los que tenemos. Todos los demás están por debajo de la calidad de los que tenemos en nuestras casas, que tampoco es la casa de Steve Jobs. Bien, pero los de ellos son peores. Y lo vemos los que tenemos la suerte o la desgracia de pasar alguna vez por allí. Bien, yo lo atribuía a eso hasta que un día alguien me hizo entender que no, que el problema es que alguien se aprovechaba de esas ineficiencias para no atender el pago, porque no había dinero en la caja. ¿Con qué opinión se queda usted? Yo siempre he tenido claro desde el primer día que a los autónomos nos hicieron pagar el día 31 de marzo a todos los autónomos, no por la excusa de que no había dado tiempo, que se estaba viendo, sino porque hacía falta ese préstamo gratuito que hicimos, bueno, los autónomos y todas las empresas, porque insisto, el 31 de marzo, que no está tan lejos, todos los autónomos de España y todas las empresas de España
pagaron religiosamente, sin posibilidad de aplazamiento de moratoria, tal como decían, sus seguros sociales y sus cuotas de autónomos. Luego han dicho que lo van a devolver, que vamos a sacar bonificaciones, vamos a sacar subvenciones, luego van a entrar los aplazamientos en las moratorias, pero a mí también me gustaría, y por eso también tengo mi teoría de que esperaron hasta el día 14 de marzo, el último día, por ciento, antes de poder presentar, o de presentar nosotros las domiciliaciones de los pagos, presentaron, porque yo creo que estuvieron haciendo las cuentas de la ruleta. Es decir, hasta qué cifra, si la ponemos, nos sale a nosotros más rentable o nos sale menos. Esto es como cuando se hacía con lo de la renta, cuando decían, si ganas menos de no sé cuántos euros, no tienes que hacer declaración de renta. Hombre, claro, ¿se creen ustedes que los de Hacienda son tontos? No tienes que hacer declaración de renta porque si le hicieras te salía a devolver. Porque si no lo hacías teniendo dos pagadores, como si te salía a pagar, sí te reclamaban, porque había una letra pequeña que decía, salvo que se tengan dos pagadores, en cuyo caso sí tienes que hacerlo. Si esto es una cuestión, como los módulos. O sea, los módulos existen, ¿por qué? Porque hay un grupito donde le sale mucho más rentable cobrar la cuota que la otra. Pues esto es como la ruleta. Jugamos a los números y el verde. Y aquí, si gana la casa, mientras que gana la casa, que da igual el número que salga. La casa siempre gana. Efectivamente. Dígame una cosa, en términos fiscales, un lamento, una queja, a propósito de lo que las empresas tienen que, aunque sean pequeñas sociedades limitadas, como esas que compran medicamento y que están radicadas en Cataluña, que no tienen empleados ni domicilio conocido y que, en fin, llevamos viendo que tienen algún amigo, eso sí, que les conecta y reciben encargos millonarios. Eso es una vergüenza, porque si yo quiero domiciliar un impuesto, quiero presentar cualquier cosa a la Administración Pública, cualquier cosa, si no tengo número de CIF, no me van a permitir presentar nunca acción fiscal español. Y sin embargo en el Boletín Oficial del Estado parece ser que hay adjudicación fiscal español. Y sin embargo en el Boletín Oficial del Estado parece ser que hay adjudicaciones hasta sin número de identificación fiscal. Por lo tanto, ¿yo qué quiere que le diga? No hay cosas que no entiendo, tanto para unos y tampoco para los otros. Aquí ha habido mucha obligación para el ciudadano, poca obligación para la Administración, mucho derecho para la Administración y poco derecho para el ciudadano. Antes hemos visto, ahora se la enseñaré, la vamos a buscar, un documento de pago de la Administración para con una empresa de estas vendedoras de material sanitario, que se llama Hong Kong, Travis, Asia, no sé qué historias, que es muy revelador. A muchos se le escapará, a usted no. Ahí lo vemos. Vea cómo el importe del pago está puesto en dólares, cosa muy razonable porque es una empresa china, pero esto se viene abajo porque lo que viene después es el IVA al 21%. Y como todos los países no tienen el mismo IVA, pues esto ya es como firmar, como dice abajo el funcionario que paga. Y luego están las tasas, que también coinciden con las del material sanitario. Así es que esto ya me gustará ver cómo lo explica el funcionario cuando toque, porque no tengo ninguna duda de que tocará. Le decía, el plano fiscal. Hombre, lo lógico sería que a las empresas se les hubiera dicho lo que han pagado por el impuesto de sociedades, que es un baremo sobre el año, los beneficios ciertos obtenidos en el año anterior, como es evidente que no van a ser ni mucho menos tanto en el año 20, pues se lo devolvemos para que ustedes tengan liquidez, que es lo que necesitan las compañías. Sin embargo, esto ni siquiera se ha valorado. No se lo ha reprochado ni la oposición al Gobierno. Bueno, nosotros les hemos pedido muchas cosas. El día 13 de marzo, creo recordar yo, que fueron las primeras declaraciones públicas que hice ante la prensa, donde ya pedíamos retraso, moratoria en el pago de impuestos, ayudas fiscales y sobre todo ampliación de los plazos fiscales. Ampliación que se ha dado un poquito en el IVA, que no se ha dado en la renta, bajo una excusa además que era de cabrearse, que es que había muchos millones de contribuyentes que les salía a devolver. Pero si nosotros no hemos pedido que el principio de la renta se retrasara, nosotros lo que hemos pedido es que el final de la renta se retrase. Porque, entre otras cosas, mire, antes, cuando empezaba la campaña, no en abril, que era lo de los borradores, sino ya el 1 de mayo, los ciudadanos podían ir a una oficina de Hacienda que le hicieran la renta, o empezaban ya los despachos profesionales a hacer la renta. Estamos casi a mediados de mayo. No hay oficinas públicas donde te hagan la renta, dicen que hay un teléfono virtual. El que ha puesto el teléfono virtual no tiene ni puñetería de cómo se hace una renta, porque la renta, hacerla virtualmente, es casi imposible. Ojo, a mí me parece muy bien. Digan ustedes, virtual, muy bien, yo le doy a usted todos los datos. Y si luego hay algún problema, ¿me van a sancionar o no me van a sancionar? Ya le respondo yo, sí me van a sancionar, así que ojito con las rentas que se hacen virtualmente, ojito con los borradores que se presentan, que si faltan datos la sanción llega igual y la reclamación llega igual, que esto no deja exento a nada de nadie. Desde luego los gestores
para poder hacer una renta virtual nos complica mucho la existencia. Afortunadamente, la mayoría de las rentas que hacemos son de todos los años, conocer muy bien a los clientes, pero lo importante en una renta, siempre lo digo, es interactuar con el cliente, hablar con él. Porque cuando viene un cliente a nuestro despacho, lo importante no es lo que él no sabe, sino lo que él cree que sabe. Porque él viene a preguntarte una serie de cosas que piensa que son importantes, que no sabe, pero las que él se ha autocontestado, no te las pregunta. Y hay que sacarse la mochila y decirle, ojo, que lo que me preocupa es esto que tú estás diciendo. Porque tú sabías esto. Ah, yo pensaba. No pienses, porque la ley no piensa, la ley ejecuta. Entonces, por eso digo que, ojito a la renta virtual, estamos a 15 de mayo. La mayoría de los despachos estamos abiertos, las gestorías estamos todas abiertas, pero estamos como estamos abiertas. No atendemos al público, atendemos por teléfono, damos cita previa. Todos los años las pasamos, iba a decir, en esos horarios de niños no puedo decir la palabra, las pasamos canutas para llegar a hacer todas las rentas de nuestros clientes. Este año pues lo haremos como siempre, horas extras, acostándonos a las 3, a las 4 de la mañana todos los días y rezando, eso sí, porque a las 4 de la mañana cuando yo vuelva del despacho a mi casa no me paren diciendo de dónde viene usted y diga de trabajar y me digan, hombre, a las 4 de la mañana. Es que soy gestor. Entonces habrá que decir, efectivamente, que soy gestor. Pero claro, es que no todos tenemos la suerte, como los señores del gobierno, de irnos a las 5 o a las 6 de la tarde a casa. Algunos, como usted, que le veo aquí hasta tarde muchas veces. Esta luz me pone hasta moreno. Efectivamente, le toca irse tarde. Entonces hay que... No, esto... Por eso digo que de vez en cuando permítame que nos sonriamos, porque esto promete, porque la estupidez promete. Le digo una cosa, es una manera de hacer política, sonreír e incluso burlarse, y el humor. Lo primero que hacen los totalitarios cuando llegan al poder, fíjese usted, hombre, convertir en triste Bulgaria no es difícil. Convertir en triste Albania no es difícil, convertir en triste Corea del Norte no es difícil, pero convertir en triste Cuba, eso es una aventura. Convertir en triste Nicaragua es otra aventura. Y lo han conseguido, porque han hecho que esas sociedades se vuelvan tristes. Ciertos regímenes políticos vinculados pues, a lo bolivariano, a lo stalinista, al comunismo. A lo bolivariano, a lo stalinista, al comunismo, por resumir, que siempre va parejo, ¿eh? Son sociedades tristes. España lo van a tener muy difícil para convertirla en un país triste. Don Fernando Santiago, un placer enorme tenerle aquí, créame de verdad, muy buenas tardes, presidente del Colegio de los Gestores Administrativos y persona que han visto que da la cara. Le daría la mano, pero le tendré que dar así el bracito y le quiero desear muchísima suerte. Si necesita algún ayudante para acompañarle a las 4 vueltas a su casa y yo, si quiere, hasta le dejo, porque se lo merecen, porque es verdad que han hecho un esfuerzo enorme. Suerte para los españoles, que son los que están dando el pecho, los que lo están sufriendo. Algunos, pues bueno, tenemos trabajo, incluso de más, motivado por este tema. Pero es muy triste cómo te estás encontrando empresarios autónomos con una voluntad de trabajar, con una voluntad de sacar adelante, que están llorando porque se han arruinado y les han arruinado. Porque mire, y voy a robarle un minuto más, el virus del COVID efectivamente nadie lo esperaba y efectivamente ha matado a miles de personas y habría cerrado a miles de empresas. Pero es que la ineptitud, el mal hacer, la negligencia absoluta que ha demostrado la clase dirigente, y digo la clase dirigente, no hablo de clase política, ha sido tal que, en mi opinión, un 30% más o un 35% más se va a ver arruinado y se va a ver en la calle por no haber hecho las cosas bien. Como estoy seguro que si viniera un médico diría que un porcentaje importante de gente se ha muerto porque no se han hecho las cosas a su debido tiempo, de la misma forma, bueno, y lo están diciendo. Es decir, efectivamente, y lo tengamos claro, el COVID habría llegado igual, habría matado miles de personas como ha matado y habría cerrado miles de empresas por la circunstancia de lo que hay. Pero el mal hacer, la negligencia, la ineptitud, la forma en que se han hecho las cosas va a hacer que otras miles de empresas cierren sin posibilidad de reapertura. Y a mí me da mucha rabia porque trato con mucha gente, los veo llorar y los veo desesperados y hay veces que no sabes cómo decirles. Gracias, Fernando Santiago, un placer tenerte en la casa. Nos vamos a publicidad.